Entonces, para este tercer corte vamos a empezar reacciones en química orgánica. ¿Listo? Y la primera reacción en química orgánica que vamos a ver se llaman reacciones de combustión. ¿Bien? ¿Qué es una reacción de combustión? Pues principalmente donde tenemos un combustible que en presencia de oxígeno y una energía de activación va a generar unos productos que principalmente son dióxido de carbono y agua. Eso idealmente. Dependiendo las proporciones en las que tengamos nuestro combustible y el oxígeno, podemos generar otros productos como monóxido de carbono, carbono en forma de coque, ¿listo? Cenizas, ¿listo? Y dependiendo qué más tenga este combustible, podemos generar otros óxidos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Nosotros inicialmente vamos a empezar con los básicos, que serán combustibles y asumiendo una idealidad que vamos a generar solo subproductos como dióxido de carbono y agua, ¿de acuerdo? Para estas reacciones vamos a iniciar con el estudio de algunos parámetros físico-químicos como la entalpía, ¿listo? ¿Qué es la entalpía? La entalpía es la energía asociada a esta reacción química. Entonces vamos a ver qué energía se necesita o qué energía expulsa esa reacción. Para ello vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación se refiere a la entalpía estándar de reacción y a esto se refiere básicamente a la energía necesaria en esta reacción de combustión a condiciones estándar. ¿Qué son condiciones estándar? A una atmósfera de presión y 298,15 Kelvin. ¿Listo? Y esa entalpía será igual a la sumatoria de entalpía estándar de formación de productos menos la sumatoria de entalpía estándar de formación de reactivos. Ya diré más adelante qué significan estos valores. Es importante resaltar que la entalpía es una propiedad extensiva. Al ser una propiedad extensiva, pues depende de la cantidad de materia que tengamos. Por eso es importante que balanceemos nuestras reacciones y que ese coeficiente estequiométrico, el cual es el numerito que utilizamos para balancear las reacciones, sea utilizado dentro de esta formulita. ¿Bien? ¿Qué son las entalpías estándar de formación de productos o reactivos? Entonces, las entalpías estándar de formación es la energía asociada a la formación de un mol de una sustancia a partir de sus elementos constituyentes en su estado estándar. ¿Qué significa esto? Básicamente es la energía asociada para producir un mol de una sustancia a partir de sus elementos en estado natural, ¿sí? Su estado estándar es a una atmósfera y a 25 grados Celsius, o 298,15 Kelvin. Por ejemplo, si queremos producir el metano, ¿listo? Entonces queremos saber cuál es la energía de formación del metano. Tenemos que mirar cuáles son sus elementos en estado estándar. ¿Cuáles son sus elementos constituyentes en estado estándar? El carbono en forma de grafito y el hidrógeno en forma gaseosa. Luego balanceamos esa reacción y la energía asociada a ese proceso para producir un mol de esta sustancia se conoce como entalpía de formación, entalpía estándar, ¿listo? Porque son en condiciones estándar, entalpía estándar de formación. Cabe resaltar que si esa entalpía es positiva, el proceso se conoce como un proceso endotérmico, ¿listo? Si esa entalpía es negativa, tiene un valor negativo, el proceso se considera un proceso exotérmico, que libera energía. Bien, vamos a hacer un ejercicio para entender cómo es este proceso. Entonces, primero vamos a calcular la entalpía estándar de combustión de ese metano. Bien, es importante tener en cuenta qué se necesita para esa combustión. Entonces ya dijimos que primero necesitamos un combustible, bien, que en este caso será el metano. ¿Qué más se necesita para la combustión? Oxígeno, bien. Y por último se necesita una energía de activación que la vamos a representar con este triangulito debajo de la flecha. Eso es una energía de activación para que esta reacción suceda.
¿Cuáles son los productos de la reacción? Dióxido de carbono y agua, idealmente, ¿listo? Por ahora vamos a basarnos en la idealidad, que se produce dióxido de carbono y agua. Luego vamos a balancear esta reacción. Para balancear esta reacción, entonces nos encontramos que necesitamos 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Bien? Posteriormente lo que se hace es buscar en libros o en bases de datos las entalpías estándar de formación tanto de los reactivos como de los productos. Esos se encuentran tabulados, ¿listo? Y se encuentran tabulados en kilocalorías por mol en unidades de entalpía o se pueden encontrar en kilojoules por mol. Para este ejercicio vamos a utilizar las energías de kilojoules por mol para determinar la energía de combustión de este compuesto. Bien, entonces, recordemos que la ecuación nos decía que esta entalpía de combustión o de reacción era la sumatoria de la entalpía de productos menos la sumatoria de entalpía de reactantes. Para hacerla un poco más clara, esa entalpía de combustión se representa de la siguiente manera. El número estequiométrico de los productos, que en este caso es el CO2, por la entalpía estándar de formación del CO2, más el número estequiométrico del agua por la entalpía estándar del agua, ¿bien? Menos la de los reactivos, ¿bien? Cabe resaltar que aquí decimos el número estequiométrico del oxígeno por la entalpía estándar de formación del oxígeno, pero aquí en la tablita no la encontramos, aquí encontramos solo metano, dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya se encuentra en forma natural como O2 gaseoso, es decir, que no necesitamos producir oxígeno, la energía para producir oxígeno pues es cero, ya se encuentra en su estado natural. Bien, entonces la entalpía estándar de formación del oxígeno es cero porque ya se encuentra formado el oxígeno a condiciones estándar. ¿Listo? Entonces después simplemente despejamos esta ecuación. ¿Listo? La entalpía estándar de formación del dióxido de carbono más 2 veces, por la ecuación, de la entalpía estándar de formación del agua, menos la de los reactivos, que en este caso será solo el metano, menos 74,8, y al resolver la ecuación nos encontramos que esa entalpía será menos 802,3 kilojoules por mol. ¿De acuerdo? No se les olvide, por favor, tener en cuenta las unidades para colocarle a la entalpía estándar de formación. Entonces, sin unidades, pues estaría mal el ejercicio. ¿Listo?